un poco acerca de cómo fue todo el proceso que culminó hace muy poco ya con una sentencia definitiva en torno a los autos y las elevadas cuotas que empezaban a pagar muchas familias aquí del Chaco. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación Gracias y por por el venir. espacio y obviamente la oportunidad de comunicar esta situación a tantos ahorristas, ¿no es cierto?, Claro, consumidores que están en esta misma situación claro. y que, bueno, están asustados o por ahí quieren saber qué vías, ¿no es cierto?, tienen, qué medios tienen para por lo menos disminuir un poco sus Claro. cuotas o inclusive recuperar los ahorros de tantos años, ¿no? Para esto tenemos que remontarnos a prácticamente el año 2018 con la crisis Claro. económica, como muy bien vos lo dijiste, donde los concesionarios empezaban a ofrecer grandes descuentos y bonificaciones autorizadas por las propias fábricas terminales, mientras que en los planes de ahorro se empezaron a detectar grandes aumentos en los precios de lista y esto impactó de lleno en Claro. las cuotas que tenían que pagar los ahorristas. Obviamente, los propios suscriptores de los planes de ahorro detectaron estas cuestiones, empezaban a dar planteos judiciales y extrajudiciales a lo largo y ancho del país, basándose fundamentalmente en la falta de comunicación de las administradoras Claro. en estas diferencias que había y por supuesto en la falta de aplicación también de estos descuentos y bonificaciones que conforme la autoridad de aplicación establece y la normativa vigente establece también, se deben aplicar también en los planes de ahorro. Claro. Eso hablábamos, ¿no? Fuera de aire, que por un lado se aumentaba la cuota de la gente que ya tenía el Mm. plan de ahorro, pero si uno ingresaba al plan o quería comprar un auto nuevo, tenía muchos descuentos. Veía como una desigualdad entre los que querían ingresar y los que ya estaban con estos planes, que muchas veces representaba un porcentaje muy grande de aumento para una familia imposible de poder costear. Tal cual, exactamente. Y bueno, Claro. estas diferencias fueron detectadas por la doctora Casor, la jueza del Juzgado Civil y Comercial número 2, en la sentencia que hoy nos reúne, Claro. y que justamente lo más importante que versa sobre esta sentencia, que no solamente es la primera que resuelve la cuestión de fondo en la provincia sobre estas diferencias y que a su vez está Claro. firme actualmente, es que se detectaron a través de las pruebas que se produjeron estas diferencias de precios que oscilan entre un 10 a un 30%. Y además hay algo que resaltó la doctora, que resaltó la magistrada. El precio sugerido al público prácticamente no tiene publicidad, o sea, el consumidor no tiene acceso al mismo. ¿Cuál Claro. es el único precio al cual tiene acceso el consumidor? Es al precio concesionario neto, es el que uno va al concesionario y pregunta cuánto sale, cuánto cuesta el rodado que le interesa. Claro. Por lo tanto, al no establecerse cuál es el porcentaje de descuentos y bonificaciones que debería aplicar la administradora, la jueza muy hábilmente estableció que el precio que se debería aplicar es el que sea más beneficioso para el consumidor, que Claro. nosotros, que el precio concesionario neto. Frente a este tipo de cosas, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? La administradora tiene que cumplir con la normativa, tiene que cumplir con lo que dice su autoridad de aplicación, que es la Inspección General de Justicia. Claro. Para la determinación del valor móvil, que es el valor que utilizan para el cálculo de las cuotas mensuales que emiten cotidianamente, se debe establecer el precio sugerido al público, que es el que establece la fábrica. Perfecto, ningún tipo de problema. Pero a su vez, se deben aplicar todos los descuentos y bonificaciones que la fábrica terminal le establece a sus dependientes, es decir, a sus Claro. concesionarios. Si no lo hace, está incumpliendo con la normativa de consumo y ese valor móvil no está completo, es parcial. Frente a esto, ¿qué es lo que se detectó nuevamente? O la administradora no está pidiendo a sus concesionarios cuáles son los descuentos y bonificaciones que determinan para el cálculo correcto del valor móvil, o teniendo esta información no la está aplicando. Claro. Sea como sea, está incumpliendo con la normativa que rige su funcionamiento. Bien, recuerdo yo de esa época, pues esto es algo que duró 5 años Así prácticamente, es. de cómo muchas personas desconocían lo que Mm, habían firmado, porque uno podía acceder a este tipo de planes, no sé, iba a un supermercado y habían vendedores, firmabas unos papeles y ya entrabas dentro del plan, y después mm, eso se terminaba siendo una pesadilla para muchas personas que no se así podían es. deshacer de ese plan, y mucho peor, obviamente, se tenían ya el auto. Ujú. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de poder acceder? Porque son planes que siguen vigentes, Ujú. y para no después tener
este tipo de situaciones desagradables. Bueno, lo más importante a tener en cuenta siempre es que las cuotas no son fijas. Claro. Al principio muchas veces se vendía... Porque por un lado dicen cuota fija, por otro lado dicen entrega pactada, que también muchas veces no es así. Exacto. El problema más grave que yo detecté a lo largo prácticamente de varios años, prácticamente arrancando el año 2019, es que justamente se le decía al consumidor que las cuotas iban a tener un determinado valor. Se le daba inclusive en los propios concesionarios muchas veces una planilla de la cuota 1 a la cuota 84 o de la cuota 1 a la 120. Entonces uno... siendo consumidor no muy informado, decía, bueno, acá yo ya puedo prever cuál va a ser el monto de mi cuota. En cambio, eso nunca se respetaba. Siempre terminan siendo cuotas distintas, son mensuales, consecutivas, pero nunca iguales, por supuesto. Y este fue el principal problema, la falta al deber de información que las propias administradoras, ¿no es cierto?, dejaban de brindar para... al solo efecto de vender, ¿no es cierto? Al solo efecto de poder comercializar este tipo de planes. Claro, porque después me imagino yo que termina siendo para estas grandes empresas un negocio financiero más allá de la venta del propio bien que es el automóvil, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el mayor riesgo. Muchas veces los propios consumidores no tienen otra vía de acceso al 0 kilómetro. Este es el principal problema. Si realmente quieren encarar un contrato de estas características, tienen que saber, como muy bien te dije, las cuotas no son fijas, obviamente van a tener aumentos. El vehículo puede ser que se termine discontinuando y sea reemplazado por otro, por lo tanto ahí obviamente la cuota va a ser mayor. Al ser adjudicatarios también están pagando el seguro, la cuota tiene un valor adicional y obviamente va a ir esto en aumento, ¿sí? Es algo que tienen que tener en cuenta y que, llegado el caso, si ven que hay una determinada situación que termina afectando irremediablemente la economía familiar del propio consumidor, del propio suscriptor, bueno, la única solución hoy por hoy vigente, lamentablemente, en perjuicio de mi profesión lo digo, es acceder a la justicia. No, lamentablemente no queda otra. Por derecha no hay, lamentablemente no hay hoy una por hoy no hay una solución extrajudicial que permita, por un lado, establecer el valor real del vehículo y por el otro lado que se reconozca todo lo que se abonó de más. Esto es justamente lo que se manifestó en esta sentencia, que inclusive fue confirmada por la propia Cámara de Apelación en lo Civil Comercial, la Sala Cuarta. Se rechazó directamente el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandada y actualmente se ordenó la devolución de la causa al juzgado de origen, que es el Juzgado Civil y Comercial número 2. ¿Estas prácticas eran de algunas automotrices o prácticamente todas tenían el mismo sistema que perjudicaba al consumidor? Todas estaban teniendo el mismo inconveniente. Estaban dando lugar a un valor móvil que no era el real, porque hay algo a tener en cuenta que también es muy importante y relevante. El precio sugerido al público lo establece sí la fábrica terminal. Claro. Pero el valor móvil, que muchas veces era rechazado por las propias administradoras, son determinados por estas empresas. Ellos son los que tienen que tomar el valor móvil y se tienen que encargar de aplicar los descuentos y bonificaciones. Si no aplican estos descuentos y bonificaciones, están incumpliendo con la normativa vigente. Bien, y en cuanto a incumplir con la normativa, hoy en día cuando uno va a acceder a esto, ellos están obligados a hacerlo verbal y explícito todos este tipo de variantes que pueda tener, ¿o no? Por supuesto, tienen que manifestarlo. En su carácter de proveedores, tienen el deber. Primero, el deber de información, de brindar todo lo que te estoy mencionando. Claro. El deber de advertencia también, o sea, que... Me imagino que si uno hace este tipo de advertencia, no sé si mucha gente va a terminar comprando, pero ahí teniendo en está... cuenta el perfil de los vendedores de este tipo de situación, aparte sigue existiendo el tema de que uno va a un supermercado grande y están los representantes de la concesionaria y a solas firmas te venden el plan. Tal cual. No... Esa es una de las principales críticas que se le hace a las administradoras e inclusive muchas concesionarias terminaron siendo demandadas conjuntamente con las administradoras por este tipo de cuestiones que estás mencionando. Claro. De ser engañosos al momento de captar a la persona, ¿no? Así es. Y también me imagino y pensaba, ¿no? Las cuotas de los autos indexadas con el tema del seguro son para muchas familias carísimos, ¿no? Estamos hablando de cifra de más de 100.000 pesos de muchos autos entre la cuota y lo que es el seguro. Mira, para darte... Y la nafta que también aumentó ayer, ya es un... Ni hablar, son varias cuestiones a tener en cuenta, pero para darte un ejemplo simple,
Tengo un caso particular que del año 2019 el consumidor pagaba aproximadamente una cuota de 250.000 pesos y al día de hoy está recibiendo cuotas de 1 millón. Esas diferencias son abismales. ¿Cómo se actualiza la cuota o cómo se actualiza el valor móvil? Hoy, al día de hoy, a esta fecha, no hay ninguna empresa que ha informado debidamente cómo se calcula el valor móvil o cómo se lo actualiza. Claro, porque Además, no es. Mucha gente también le pasó lo mismo con los créditos hipotecarios UBA, así es. pero bueno, por lo menos ahí había una fórmula que se disparó con la inflación, etcétera. Es cierto, pero había una fórmula. Acá es como que en cierta forma no se sabe qué uno va a pagar el mes que viene. Se probó justamente en esta causa que convocó a un gran número de ahorristas que no hay una variable macroeconómica vigente que te permita calcular Claro. el valor móvil. El valor móvil aumentó más allá de la inflación, más allá de prácticamente de un 500% sobre la inflación, Claro. más de un 700% sobre el valor dólar, más de un 1000% sobre el sueldo mínimo vital y móvil. O sea, no hay una variable que te permita decir, bueno, en base a esto aumentaron. Claro. Las cuotas, en base a esto, aumentó el valor móvil. Por eso te digo que la crítica más importante es justamente la determinación de este precio, que obviamente es ilusorio y está hecho al solo efecto de beneficiar a las grandes empresas. En estos casos, ¿hubo gente que perdió el automóvil, por ejemplo? Hubo casos, ¿Hubo gente obviamente, que tuvo que rematar su auto para poder saldar estas deudas? pero por supuesto, ha habido muchos casos, porque una de las principales consecuencias de ser adjudicatario, uno dice, bueno, tengo mi vehículo, estoy cumpliendo mi Claro. sueño, es, en primer lugar, la cuota se vuelve más gravosa. Empiezo a pagar el seguro, empiezo a pagar otras cuestiones, ¿no es cierto?, otros conceptos que se adicionan a la cuota mensual que venía recibiendo. Y la principal consecuencia de no pagar la cuota en 2 cuotas alternadas o consecutivas, dependiendo del contrato que tenga, ¿no es cierto?, dependiendo de la marca, es que obviamente se proceda al secuestro prendario del vehículo Claro. y su posterior remate en caso de no cubrir la deuda. Y esto inclusive da lugar no solamente al remate del vehículo, sino, como te dije, en caso de no cubrir la deuda, la administradora está facultada a, por ejemplo, a realizar embargos de sueldo o embargo de bienes. Se ha dado y mucho a lo largo de estos años, lamentablemente. Bien, Carlos, vos te especializás también en cierta forma en todo ese tipo de cuestiones de defensa al consumidor. ¿Cuáles son en la actualidad las mayores consultas que tenés de este tipo de abusos que existen? Bueno, en primer lugar, el tema de planes de ahorro. Sí, en su momento hubo un gran auge de reclamos a partir del año 2018, 2019. Ahora yo creo que la gente está un poco más informada en cuanto a cómo debe proceder. De igual manera, sigue habiendo casos, la gente sigue iniciando reclamos porque, como te dije, hay aumentos de cuotas que son prácticamente irrisorios y totalmente abusivos. Otro de los casos que estamos presenciando mucho es las cuestiones relacionadas a estafas bancarias, ¿sí? Todo lo relacionado a phishing, smishing y demás, que obviamente afecta a un gran número también de usuarios bancarios y que muchas veces las entidades bancarias hacen caso omiso a la normativa